Bueno, continuando con el archivo de Titanic, ahorita en la ejecución, pues en la nueva ejecución he seleccionado que genere 8 clústeres y pues tal como se los mencioné, pues simplemente basta con ir a la configuración y decir la cantidad que desean que él va a generar pues esos clústeres. Hay que tener cuidado, es que en algunos casos los clústeres pueden ser contradictorios, entonces cuando vamos a hacer una descripción no podemos decir, no podemos ser ambiguos en lo que estamos diciendo o no podemos contradecirnos en las opiniones que estamos dando. Entonces hay que tener realmente mucho cuidado a la hora pues, de ver los clústeres que se están generando. En cuanto a las métricas de evaluación, pues si ustedes se dan cuenta, pues acá como tal no tenemos una métrica específica. Si nosotros nos damos cuenta, pues toda la información que nos arroja Weka exactamente para el método de Simple K-Means, él pues crea el modelo inicialmente. Una vez que crea el modelo nos da pues la tabla donde está con la que nosotros vamos a describir cada uno de los clústeres y finalmente él nada más nos dice cuántas instancias hay por cada clúster. Esto es una limitante realmente para muchas herramientas porque es un proceso que es muy complicado, es muy complejo de integrar en las herramientas y por ello pues por lo general estas métricas de evaluación que ustedes investigaron son evaluadas o son implementadas a través de herramientas como MATLAB o como R, pero en herramientas de minería de datos, por ejemplo en el caso de Weka, en el caso de RapidMiner, muy poco van a encontrar métricas de evaluación en ese sentido. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con este tema. Listo. Entonces, si nosotros queremos hacer el mismo procedimiento con cualquier conjunto de datos, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Y simplemente pues lo que debemos tener claro son los atributos que estamos tomando. Por ejemplo, este es el conjunto de datos llamado empleados, que tiene 9 atributos. Uno que se llama sueldo, casado, que si tiene coche, hijos, que si vive en casa alquilada o propia, syndic, ahorita no recuerdo ese atributo, al igual que bajas y año. Aquí tenemos antigüedad y el sexo pues, de la persona. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este clúster 0 son las personas que tienen un salario alrededor de 30.000, que son casados, que sí tienen coche, que tienen hijos, viven alquilados, no pertenecen no, su valor en el atributo syndic es no, bajas o años igual a 15, tienen una antigüedad de 7 años o de 7 y el sexo en este caso es mujer. Por otro lado, si queremos hacer la lectura, por ejemplo, del clúster número 7, entonces es la persona que gana 12.500, que es casado, que tiene coche, que tiene hijos, tiene vive en casa propia, si pertenece o si el valor de sí en la variable syndic bajas por año igual a 3, una antigüedad de 8 y son hombres. Entonces esos grupos nos permiten describir situaciones y es lo que se utiliza mucho en el tema bancario o pues en algún tipo de entidades o negocios en los cuales uno necesita identificar un tipo de usuario o un segmento del mercado. Es decir, que yo solo voy a lanzar un producto X para un tipo específico de usuario. Entonces esto se utiliza mucho y pues este tema del clúster y esta descripción, como les he tratado de explicar, realmente es muy efectiva a la hora pues de uno tratar de describir
la situación o una eventualidad que pueda pasar con un grupo de clientes específicos para determinado negocio. Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de clúster, ustedes se pueden preguntar, sí, bueno, listo, ya aquí sabemos en este caso cuáles son las características en común que pertenecen, por ejemplo, al clúster 2 o al clúster 3. Pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, cada registro, es decir, de toda la cantidad de empleados que tengamos, cuáles de esos registros son los que están dentro del clúster 1 o dentro del clúster 2, debemos hacer el siguiente procedimiento. Damos clic derecho sobre el resultado o la lista de resultados y le vamos acá donde dice guardar modelo no, perdón. Vamos a dar aquí donde dice visualice la visualización de la asignación de los clústeres, y acá dentro de la visualización que realmente Weka no es muy bueno para representar gráficamente, en este caso la distribución de los registros dentro de los clústeres, pero lo que nos interesa es guardar la visualización que nosotros estamos generando y vamos a colocarla dentro de la carpeta. Yo tengo acá en el escritorio una carpeta llamada conjunto de datos y esa corresponde a empleados y le voy a colocar clúster. Listo, y le doy en guardar. Cierro y ahora lo que voy a abrir es ese nuevo registro, ese nuevo dataset que se llama empleados clúster. Y fíjense que qué pasa, que si yo abro la matriz de los datos, aquí me está indicando en este caso los registros a qué clúster pertenecen. Es decir, que el registro número 1 en este caso pertenece al clúster 3, el registro número 2 al clúster 6 y así sucesivamente con cada uno de los registros. ¿Esto para qué me sirve? Para lo siguiente. Yo anteriormente, o acá, tengo las características en común que tienen los registros que pertenecen a un determinado clúster. Pero esas características en común, ¿cómo yo las puedo identificar o cómo yo puedo verlo dentro del conjunto de datos? Le damos clic derecho, visualización de asignación de clúster, guardamos los datos, vamos otra vez donde dice save, y eso me va a generar, esa acción me va a generar el mismo conjunto de datos, pero me va a agregar una clase adicional con el número o con el clúster al cual pertenece al usuario. ¿Esto qué me permite hacer? Esto a mí me permite hacer un proceso de clasificación. Es decir, que yo a partir del segmento que hice, yo puedo generar, en este caso, la unión entre el clúster y las técnicas de clasificación. Cosa que es muy complicado hacer con las reglas de asociación. Sí se puede hacer, pero no es tan común hacer la unión de asociación con, en este caso, técnicas de clasificación. Pero hacer la unión de clúster con clasificación realmente es muy común. Entonces, pues por el momento quería mostrarles cómo ustedes podían ver cada registro a qué clúster pertenece. Entonces, si lo hacemos con el caso del Titanic, vamos a abrir el archivo de Titanic, ARFF, vamos a clúster, hacemos el entrenamiento, ya él nos dijo en este caso cuántos clústeres se generaron, la descripción de cada uno de los clústeres, damos clic derecho, visualización del clúster, damos
en guardar, seleccionamos el lugar donde lo vamos a guardar, en este caso, y voy a colocar Titanic Cluster, lo guardo, voy a abrir nuevamente el Titanic, pero esta vez el que dice Cluster, y voy a abrir la matriz de datos, y fíjense que, perdón, vamos a abrirlo otra vez. Fíjense que él me dice ahora cada registro a qué clúster está perteneciendo. Entonces, dentro de la actividad que les voy a colocar en relación a la práctica de clúster, vamos a hacer inicialmente la prueba del clúster, en este caso con cada uno de los datasets que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los datasets que tenemos? Carrix, el conjunto de datos de Druk, empleados, mortalidad, Titanic, Weather y XOR. Entonces, a cada uno de estos conjuntos de datos vamos a aplicarle, en este caso, pues el método de clúster, y con el método de clúster inicialmente lo que vamos a hacer es, vamos a colocar, solo vamos a utilizar simple k-means, que es el más común. Vamos a utilizar inicialmente con 2, 4 y 8 clústeres. Vamos a hacer cada uno de los conjuntos de datos. Primero con 2 clústeres, luego con 4 y luego con 8. De esa manera, lo que quisiera ver dentro del informe que deben hacer es la capacidad que ustedes tienen para poder describir cada uno de estos clústeres que están generados. Es decir, que usted pueda expresar, por ejemplo, que este clúster número 0 son aquellas personas que se encuentran en la clase número 2, cuya edad corresponde a que son personas adultas y cuyo sexo, en este caso, corresponde a que son, por ejemplo, hombres, pero que no sobrevivieron. De esa manera deben describir cada uno de los clústeres para que ustedes aprendan a cómo interpretar los resultados que les está dando este algoritmo que estamos utilizando. Posteriormente les mostraré cómo vamos a unir, en este caso, el método de clúster con las técnicas de clasificación, pero por el momento me interesa que aprendan cómo hacer la interpretación de estos resultados que de momento estamos obteniendo.